Bienvenidos a Crónicas desde la UCI para la UCI. Esto nació con una idea simple: acompañarte en el estudio que exige trabajar en las unidades de intensivo. Revisamos evidencia y fisiología, no para dar cátedras, sino para que el próximo turno te encuentre un poco más preparado. Antes de arrancar, quisiera dar las gracias por el apoyo al canal. Si todavía no me sigues en YouTube, búscame con el mismo nombre, Crónicas desde la UCI para la UCI. Y si quieres más contenido, también estoy colaborando en el canal del Dr. Luis el Intensivista en YouTube, donde hacemos los cafés críticos, que es básicamente conversaciones clínicas con gente de distintos lados del mundo. Están bastante buenos, vale la pena echarles un ojo. Y la novedad es que he publicado el libro Crónicas desde la UCI para la UCI, en donde los capítulos del podcast se profundizan mucho más en formato libro. Es totalmente gratuito y la idea es que esto se viralice. Y si lo quieres, me puedes escribir al mail crónicasuci@gmail.com. Dicho esto, vamos al episodio de hoy. Supongamos que son las 2 de la mañana. Ingresa a tu unidad un hombre de 48 años, obeso, y con un dolor epigástrico que lo tiene literalmente doblado en la camilla. Lleva 6 horas así. Le tomas una lipasa y arroja 1800 unidades por litro. Y entonces empieza esta especie de cascada que se va generando. El becado de turno pide un TAC de abdomen para ver cómo está el páncreas. El cirujano sugiere una IRCP porque la bilirrubina está en 2.8 miligramos por decilitro. Y la indicación de enfermería dice régimen cero y suero fisiológico a 200 milímetros por hora. Bueno, todo suena bastante razonable, todo parece bastante protocolar, y sin embargo, cada una de estas decisiones tiene un problema conceptual detrás. Porque si te dijera que lo que estamos tratando muchas veces no es la pancreatitis, sino nuestro propio miedo a que las cosas se compliquen. Y de eso va el episodio de hoy. Vamos a desarmar la pancreatitis aguda en 4 planos, que son diagnóstico, etiología, gravedad e intervención. Esto no como una revisión enciclopédica, de esas hay bastantes, sino como un ejercicio de razonamiento clínico donde cada definición tiene una consecuencia práctica y cada decisión depende del contexto. Para esto partamos por lo básico, que es donde a veces tropezamos por exceso. El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere 2 de 3 criterios, que son dolor abdominal característico, elevación de enzimas pancreáticas por sobre 3 veces el límite normal y hallazgos compatibles en imágenes. 2 de 3. No se necesitan los 3. Un paciente con dolor típico y lipasa en 1500 unidades por litro tiene una pancreatitis aguda. No necesita un TAC para confirmar lo que la clínica y el laboratorio ya están mostrando. Y acá viene la primera decisión que importa: lipasa sobre amilasa. La lipasa es más sensible, es más específica y permanece elevada por más tiempo. La amilasa puede ser normal en pancreatitis alcohólica y en hipertrigliceridemia severa. Y esto último es una trampa clínica real. Un paciente con triglicéridos sobre 1000 miligramos por decilitro puede tener una pancreatitis aguda genuina con amilasa normal, porque los triglicéridos interfieren en el resultado y el examen sale falsamente normal. Si te quedas con la amilasa, le estás diciendo no tiene pancreatitis a alguien que sí la puede tener. La Asociación Internacional de Pancreatología, la Asociación Americana de Páncreas y el Colegio Americano de Gastroenterología son bastante claros con esto. La lipasa es la herramienta enzimática preferida. La amilasa como marcador único ha ido perdiendo terreno. Y algo que vale la pena tener presente es que el grado de elevación de la lipasa no se correlaciona con la gravedad del cuadro. Una lipasa en 5000 unidades por litro no significa que el paciente esté peor que uno con 800. La enzima te confirma el diagnóstico, pero no te predice el curso. Ahora, hablemos del TAC. Fíjate que el tercer criterio dice hallazgo en imágenes, pero eso no significa que debas pedir un TAC de entrada. La inflamación pancreática precoz no se ve bien en las primeras 48 a 72 horas. Un TAC normal al ingreso no descarta gravedad, y un TAC precoz no te va a cambiar la conducta salvo que tengas una duda diagnóstica real. Por ejemplo, sospecha de perforación o un abdomen agudo que no cuadra con pancreatitis.
Las guías del 2025 de la Asociación Internacional de Pancreatología y la Asociación Americana de Páncreas recomiendan diferir el TAC a las 72 a 96 horas, si necesitas evaluar complicaciones locales. Antes de eso, es gasto de recursos y falsa sensación de seguridad. Por lo demás, y ojo con esto, pedir un TAC precoz no es inocuo. Esto genera la ilusión de que ya viste el páncreas y puede hacer que bajes la guardia clínica. El páncreas no te muestra su necrosis en las primeras horas. Ese TAC que te reportan como edema difuso, sin colecciones, no te dice nada sobre lo que va a pasar en los próximos 3 días. Si nos adentramos en la etiología, me gustaría invitarlos a mirarla de otra forma. La etiología de una pancreatitis aguda no es un sello que le pones al paciente en el ingreso y te olvidas. Es una hipótesis clínica que es dinámica. El mejor ejemplo es la pancreatitis biliar. Sabemos desde los trabajos de Acosta y Ledesma en 1974 que la mayoría de los cálculos que provocan pancreatitis son transitorios. Migran obstruyendo transitoriamente el conducto pancreático o la ampolla y luego pasan al duodeno. El ladrón no se queda en la escena del crimen, para decirlo en términos más coloquiales. Por eso, al momento de operar o hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, muchas veces no vas a encontrar el cálculo. Entonces, ¿cómo sospechas la etiología biliar? Bueno, un dato duro es que con una GPT mayor de 150 unidades internacionales por litro, tiene un valor predictivo positivo del 95% para origen biliar, lo que apoya fuertemente la etiología biliar. Ahora, esto no reemplaza la ecografía, son complementarias. La ecografía puede no ver el cálculo si éste ya migró, pero aporta información sobre la vía biliar y la vesícula que la GPT sola no da. El Colegio Americano de Gastroenterología, en sus guías del 2024, y la Asociación Internacional de Pancreatología, junto a la Asociación Americana del Páncreas, en las del 2025, coinciden en esto. Bueno, y ahora, ¿qué pasa cuando no tienes cálculo y tampoco tienes alcohol? Acá la etiología se pone un poco más interesante. Guilaverde y colaboradores proponen el acrónimo TOIMAGINE, una herramienta reciente, aún no consolidada como un estándar, pero útil como mnemotecnia. Esto es para ayudar a pensar en causas menos frecuentes que nos pueden pasar por alto, siendo esto básicamente tóxicos, obstrucción, causas metabólicas, especialmente hipertrigliceridemia severa sobre 1000 miligramos por decilitro. Causas autoinmunes, causas genéticas, causas infecciosas, causas neoplásicas y post-IRCP. Y cuando tienes un segundo episodio de pancreatitis, digamos idiopática, tienes la obligación de buscar más allá de lo obvio. Las guías del 2025 de la Asociación Internacional de Pancreatología y de la Asociación Americana de Páncreas recomiendan la endosonografía y el estudio metabólico dirigido en estos casos. La etiología no es un dato para complementar el ingreso, es lo que define el tratamiento. Si es biliar, necesitas una colicistectomía. Si es por triglicéridos, vas a necesitar un mejor control metabólico. Si es autoinmune, puedes considerar el uso de esteroides. En sencillo, la etiología es la que va a mandar. Hablemos ahora de la gravedad. Y acá vale la pena detenerse. La gravedad de la pancreatitis aguda no es una foto de ingreso, es un proceso que es evolutivo. La clasificación de Atlanta, que es revisada en el 2012, define 3 categorías, que son leve, sin falla orgánica ni complicaciones locales, moderadamente grave, con falla orgánica transitoria, que resuelve antes de las 48 horas, o con complicaciones locales, y grave, con falla orgánica persistente, más allá de 48 horas. La clave está justamente en ese corte de 48 horas. Ahora te invito a fijarte en algo que solemos pasar por alto. Un paciente puede ingresar con un CIRS y lucir grave, pero si esa respuesta inflamatoria resuelve en 24 horas, su pronóstico es radicalmente distinto al paciente cuyo CIRS persiste a las 48 horas. Las guías del 2025 de la Asociación Internacional de Pancreatología y la Asociación Americana de Páncreas son explícitas. El CIRS
persistente a 48 horas es uno de los marcadores de gravedad más útiles, simples y disponibles en la fase temprana. Como tal, no es un score de ingreso, no es un Apache del día 1, ya el CIRS evaluado en su evolución temporal. Y acá hay dos marcadores que me parecen que son subutilizados, que son el nitrógeno ureico en sangre y el hematocrito. Estos no como marcadores de volemia en el sentido clásico, sino como señales de lo que está pasando en la microcirculación pancreática. Un hematocrito que sube te está diciendo hemoconcentración, fuga de plasma al tercer espacio. Por otro lado, un nitrógeno ureico que sube te está diciendo hipoperfusión renal. Y los dos apuntando en la misma dirección es una señal de que la respuesta inflamatoria está ganando terreno. Las guías del 2024 del Colegio Americano de Gastroenterología los incluyen como predictores independientes de gravedad. Ahora, hay una trampa que veo bastante seguido y es la falsa seguridad del cuadro leve. Beich y colaboradores lo mostraron en el 2025 en el United European Gastroenterology Journal, que hasta un 25% de las pancreatitis que clasificamos como leves pueden progresar a moderadamente graves o graves. Y uno realmente lo ha visto, el equipo se relaja, digamos, relativamente rápido, incluso uno mismo piensa, es leve, podríamos mandarlo a sala, y a los 2 días el paciente está con falla respiratoria y necesidad de UCI. Y por eso insisto, la evaluación de gravedad no es un acto puntual, es una vigilancia activa durante las primeras 48 a 72 horas, donde lo que importa no es el valor absoluto al ingreso, sino hacia dónde van los marcadores de las primeras horas. Bien, entremos a lo práctico. Si hay algo que cruza todo el manejo de la pancreatitis aguda, es que hacer más no es hacerlo precisamente mejor. Lo que marca la diferencia es hacer lo justo en el momento correcto. Partamos por los fluidos. Durante años nos enseñaron que la pancreatitis aguda necesitaba una resucitación muy agresiva con cristaloides. Muchos de nosotros aportamos tantos cristaloides prácticamente como si estuviéramos apagando un incendio. Pero el estudio Waterfall, publicado por De María y colaboradores en New England Journal del 2022, vino a poner orden en esto. Comparó resucitación agresiva, entiéndase bolos de 20 mililitros por kilo, seguidos de 3 mililitros por kilo hora, contra una estrategia más bien moderada que sería un bolo de 20 mililitros por kilo, solo si había signos de hipovolemia, seguido de 1.5 mililitros por kilo hora con Ringer lactato. El resultado fue que el grupo agresivo tuvo más sobrecarga hídrica, siendo un 20% versus un 6% y sin ningún beneficio en desenlaces de gravedad. El ensayo se detuvo antes por futilidad y señales de daño. Y esto es importante entenderlo bastante bien porque el Waterfall no te dice no resucites, te dice no resucites más de lo que el paciente necesita. Nada de un bolo heroico ni de un goteado chorro. La base es una estrategia moderada con Ringer lactato, ajustada según el grado de hipovolemia, la perfusión del paciente y el riesgo de sobrecarga, evaluando respuesta cada 12 a 24 horas con nitrógeno ureico, hematocrito, diuresis y signos de perfusión. Si hay hipovolemia franca, ahí sí das un bolo de unas 10 mililitros por kilo, pero que sea algo puntual, ya en que vaya realmente en respuesta a una necesidad clínica, no como un protocolo automático. Las guías de la Asociación Internacional de Pancreatología, junto a la Asociación Americana de Páncreas del 2025 y las del Colegio Americano de Gastroenterología del 2024, adoptan esta estrategia más bien moderada como un estándar. Pasemos a la nutrición, donde el dogma del reposo pancreático sigue haciendo daño. Esta idea de que el páncreas inflamado necesita descansar y que alimentar al paciente va a empeorar las cosas es una de esas creencias que sobreviven por inercia, no por evidencia. Fisiológicamente es justamente al revés. El ayuno prolongado deteriora la barrera intestinal, favorece la translocación bacteriana y empeora el pronóstico. Y la evidencia actual no deja mucho espacio a la duda. Ya sabemos que la alimentación oral precoz es segura y beneficiosa. Y si el paciente tolera, dale comida.
No esperes a que la lipasa baje, no esperes que el dolor desaparezca por completo, no esperes 3 días de ayuno como un ritual. Gilaver y colaboradores en Gastroenterology Clinics of North America del 2025 proponen el uso de la escala PAM-PROMIS para evaluar lo que es la tolerancia sintomática y guiar la progresión de la dieta. Ojo, esta es una herramienta reciente, aún en fase de validación, no un estándar consolidado. Pero el concepto de evaluar tolerancia de forma estructurada es bastante valioso. Ahora, si no tolera la vía oral, lo que corresponde es iniciar nutrición enteral dentro de las primeras 72 horas, pero la nutrición parenteral se reserva solo para cuando la vía enteral no es posible. Las guías de la Asociación Internacional de Pancreatología, junto con la Asociación Americana de Páncreas del 2025, son categóricas en esto. En el dolor, la estrategia es escalonada. Según la OMS, van de analgésicos no opioides como primera línea, entiéndase paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo inhibidores de la OX2, que tienen datos favorables en este contexto, y opioides cuando la respuesta es insuficiente. Y aquí es bueno aclarar que el viejo mito de que la morfina contrae el esfínter de Oddi y empeora la pancreatitis no tiene sustento clínico relevante que justifique negarle analgesia adecuada a un paciente con dolor severo. Por lo demás, la analgesia epidural es una opción válida en caso de dolor refractario y tiene el beneficio teórico de mejorar la perfusión esplácnica por bloqueo simpático. Claramente esto no es para todos, pero en el contexto de UCI tampoco hay que olvidarla. Pasemos a los antibióticos. La tentación de cubrir con antibióticos de manera profiláctica es bastante frecuente, sobre todo cuando tienes una pancreatitis necrotizante frente a ti. Las guías son bastante claras y plantean que no hay beneficio demostrado del uso de antibióticos de manera profiláctica en pancreatitis aguda, incluida la necrotizante. Estos no reducen mortalidad, no reducen infección ni acortan la estadía, solo seleccionan flora. Lo que sí puede apoyar la sospecha de infección es la procalcitonina. Si sube, refuerza, ojo, la sospecha y motiva a tomar cultivos, pero no reemplaza la integración clínica e imagenológica. Es un dato más en el conjunto, no un gatillo aislado para decidir. Y cosa lógica, si tienes necrosis, que va a estar infectada de manera documentada, ahí la puedes tratar. Pero el antibiótico, por si acaso en pancreatitis, no tiene respaldo. Ahora, en pancreatitis biliar, es muy frecuente que alguien plantee hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de urgencia. Y claro, uno entiende la lógica, que es básicamente un paciente con bilirrubina en ascenso, un colédoco dilatado, y algún colega te dice, hagámosla ahora, hagamos la colangio, pero la evidencia es bastante consistente. Y es que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica sin colangitis no mejora desenlaces. Los ensayos aleatorizados revisados por Gilaver y colaboradores en Gastroenterology Clinics of North America del 2025 apuntan justamente en esa dirección. Y McDermott y colaboradores en JAMA Surgery del año 2024 lo refuerzan. La indicación es colangitis con criterios de Tokio o una obstrucción biliar persistente con deterioro clínico. Para que quede claro, el paciente que abrió este episodio con bilirrubina de 2.8 miligramos por decilitro, pero sin colangitis, no necesita una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica de urgencia. Y ya que hablamos de pancreatitis biliar, no podemos dejar fuera la colecistectomía. Si la pancreatitis es leve y de origen biliar, la colecistectomía debe realizarse en la misma hospitalización, una vez que el paciente ya esté estabilizado y el dolor haya cedido y tolere la alimentación, es decir, cuando esté apto para la cirugía. El ensayo Poncho, publicado por Da Costa y colaboradores en el Lancet 2015, demostró que la colecistectomía diferida después del alta se asoció a un 18% de recurrencia de eventos biliares, incluyendo nuevos episodios de pancreatitis. O sea, le estás dando el alta al paciente con el problema sin resolver, por lo tanto, si está en condiciones de realizarse el procedimiento, no dejes pasar esa ventana. Ahora, si la pancreatitis fue moderadamente grave o grave, la situación cambia.
Cuando tienes colecciones o necrosis activa, meterte a operar en ese momento es exponerte a un campo inflamado con riesgo alto de complicaciones. Lo prudente acá es diferir la colecistectomía al menos 6 semanas, darle tiempo a la inflamación para que ceda y a las colecciones para que se organicen. La vesícula se opera igual, pero en un momento donde el campo quirúrgico te permita trabajar con más seguridad. Y cuando hablamos de necrosis, la misma lógica aplica, que es hacer lo justo en el momento correcto. Por lo tanto, el abordaje es escalonado. Empezar por lo menos invasivo y escalar solo si es necesario. Si tienes necrosis estéril, el manejo es conservador. Y acá hay que tener temple porque la tentación de drenar eso que se ve feo en el TAC es enorme. Pero intervenir precozmente sobre necrosis estéril aumenta la mortalidad sin mejorar desenlaces. Ahora, si sospechas infección, ya sea por fiebre persistente, procalcitonina en ascenso, deterioro clínico, la pregunta que sigue es ¿cuándo intervenir? El ensayo Pointer, publicado en New England del 2021, comparó la intervención inmediata, apenas se diagnostica la infección, contra una estrategia de espera, dejando que la necrosis se organice antes de actuar, generalmente hasta las 4 semanas. Y mostró que no hubo diferencias en mortalidad, pero el grupo de intervención pospuesta necesitó menos procedimientos y un 39% de los pacientes del grupo de intervención pospuestas se resolvió solo con antibióticos sin necesidad de drenaje. O sea, esperar no empeoró las cosas, al contrario, les ahorró procedimientos a muchos pacientes. Y cuando finalmente necesitas intervenir, la pregunta es ¿por dónde entrar? El ensayo Tension, publicado en The Lancet 2018, comparó el abordaje endoscópico transgástrico contra el abordaje quirúrgico mínimamente invasivo. No hubo diferencias en el desenlace primario compuesto de mortalidad y complicaciones mayores. Pero los pacientes del grupo endoscópico desarrollaron menos fístulas pancreáticas y tuvieron estancias hospitalarias más cortas. Estos datos favorecen la vía endoscópica cuando es factible, posicionándola como una opción preferente en necrosis pancreática infectada. La necrosectomía quirúrgica queda como último recurso cuando el abordaje endoscópico escalonado ha fallado. Bien, hasta acá hemos hablado del manejo agudo, todo lo que pasa mientras el paciente está hospitalizado. Pero hay algo que solemos perder de vista una vez que mejora y se va de alta. Y es que la pancreatitis aguda deja secuelas. Beich y colaboradores reportan que a 5 años un 14% de los pacientes con pancreatitis leve y hasta un 39% de los que tuvieron pancreatitis grave desarrollaron diabetes de novo. La insuficiencia exocrina también es frecuente y muchas veces ni siquiera la buscamos. Las guías de la Asociación Internacional de Pancreatología, junto con la Asociación Americana de Páncreas del año 2025, recomiendan seguimiento a largo plazo con evaluación de función endocrina y exocrina, especialmente en pancreatitis necrotizante. Entonces, si algo vale la pena llevarse de este episodio, es que la pancreatitis aguda no se gana con reflejos. Y lo digo porque a todos nos ha pasado. ¿Quién no ha colgado ese tercer litro de suero? ¿Quién no ha pedido ese TAC de ingreso? ¿Quién no ha cedido a la presión de hacer un IRCP cuando no había colangitis? Entonces, son errores que nacen del mismo lugar, que es desde el impulso de hacer algo, cuando el paciente lo que más necesitas en ese momento es que pienses antes de actuar. Y no es que uno sea mal médico por hacerlo, es que nos formaron así en la cultura del que hay que hacer algo. Pero la evidencia que revisamos hoy apunta en otra dirección, que es resucitar con mesura, alimentar temprano, no pedir imágenes por ansiedad, no dar antibióticos por si acaso y tener la paciencia de no intervenir la necrosis cuando todavía no es el momento. Y créanme que nada de eso es quedarse de brazos cruzados, es tomar decisiones con fundamento. Y si mañana te llega un paciente con pancreatitis al turno, ojalá algo de lo que conversamos hoy te ayude a separar lo que el paciente necesita de lo que el protocolo te pide por defecto. Porque al final, la diferencia entre un buen manejo y un manejo mediocre no está en hacer más, está
en saber exactamente qué hacer y en qué momento. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un buen turno.